Buenos días, tengan a todos. Vamos a continuar nuestro avance, justamente de nuestro tema relacionado con lo que significa ya los códigos deontológicos y la normativa. Vamos ahora justamente ver un poco lo relacionado con el marco jurídico institucional y también los demás elementos que se establecen a partir justamente de esta normativa, ¿ya? Por favor, si tienen algunas preguntas, dudas, me lo mencionan o si en algún momento se corte el audio también, por favor, para efectos de que podamos realizar las correcciones. Bueno, empezamos. Marco jurídico constitucional. La Constitución Política del Estado reconoce la libertad de expresión y comunicación como pilares justamente de la democracia participativa. Estos principios se sustentan, como ustedes observan en la diapositiva, en los artículos 21, 106 y 107, que justamente establecen los derechos y deberes vinculados a lo que significa el ejercicio periodístico. No existe censura previa, no debería existir, pero sí responsabilidad ulterior. ¿Esto qué significa? Responsabilidad por los daños, obviamente, causados que se puedan causar mediante la comunicación. Además, la Constitución justamente promueve la autorregulación. ¿Qué significa eso? Significa que la manifestación justamente de esta regulación es la garantía de la ética profesional y la protección del pluralismo informativo, como también, valga la redundancia, una garantía para que la sociedad se garantice la diversidad en la sociedad. Por tanto, la libertad de expresión en este caso, a partir de esta diapositiva, señalamos que no solo es un derecho individual, sino una condición estructural de la democracia, ¿no? Puesto que se estaría habilitando el debate público y al control ciudadano. El artículo 21 de la Constitución Política del Estado es un elemento importantísimo, ¿no? En la garantía de los derechos civiles y políticos. ¿Qué dice el artículo 21? Nos dice que las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos, ¿no? Uno, a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación de forma oral, escrita, visual, individual o colectiva. Eso es lo que justamente menciona este artículo señalado, ¿no? De la Constitución Política. Justamente este artículo convierte a cada persona en un sujeto activo de la comunicación política y pública, permitiendo justamente la libre expresión sin una censura previa. Su alcance va más allá de los medios tradicionales, que incluirían redes, manifestaciones artísticas y cualquier forma de comunicación simbólica. Asimismo, justamente a partir de este artículo se estaría garantizando la autonomía expresiva frente a cualquier forma de poder de autoridades estatales o privadas, ¿no? Consagrando justamente el derecho del ciudadano a participar en la construcción de la opinión pública. Otro de los artículos relevantes es el artículo 106 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué nos dice este artículo? Vamos a hacer una lectura literal. Nos dice que el Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, así como la rectificación, réplica y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa. Pero también este artículo tiene dos parágrafos, ¿no? El segundo dice, el Estado garantiza la libertad de prensa, el derecho a la comunicación y a la información, y el parágrafo 3 dice, el Estado promoverá la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, ¿no? Entonces tiene tres parágrafos y como se darán cuenta, este artículo consagra la prohibición de la censura previa, ¿no? Es decir, coadyuvando en el derecho a recibir, ¿no? Protegiendo el derecho a que se reciba la información sin interferencias arbitrarias. Además, justamente en este artículo, a partir de ello, la libertad de prensa y el pluralismo informativo son reconocidos como fundamentos del orden democrático, al mismo tiempo que se resalta la obligación estatal de garantizar justamente la diversidad de tipo mediática. Vamos ahora al artículo 107 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice el artículo 107? Al igual que el anterior, tiene tres parágrafos. Nos dice justamente que el ejercicio de la libertad de expresión y de opinión y el derecho a la información y a la comunicación
conllevan responsabilidades. El parágrafo 2 nos dice que los medios de comunicación social deben contribuir a la promoción de los valores éticos, morales, cívicos de las distintas culturas del país, con el respeto recíproco entre las personas y que deben velar en el respeto de los derechos de las personas y de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. Asimismo, el parágrafo 3 señala que se garantiza la autorregulación de los medios de comunicación social y su código ético, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Este artículo justamente articula la libertad con la responsabilidad. No hay censura previa, pero sí consecuencias posteriores a los excesos comunicacionales que les había mencionado al inicio, ¿no? Esta norma refuerza el principio de autorregulación ética como una condición fundamental del ejercicio periodístico libre y responsable. Ahora vamos a ver algunos conceptos fundamentales inherentes a este tema. Uno de estos conceptos se refiere a la libertad de expresión. ¿Qué es la libertad de expresión? Es el derecho a emitir todas las ideas sin ningún tipo de inferencia estatal, ¿no? O sea, es decir, es un sustento de la existencia de la libertad o de los medios libres, como se menciona. También la libertad de información, que nos dice que es el derecho a buscar, recibir y difundir información verificada, ¿no? Es decir, garantizando la calidad informativa. Censura previa, ¿no? Como habíamos mencionado, sí existe un control, puede existir un control anticipado del contenido, pero está prohibida expresamente la censura por los artículos 21 y 106 que hemos leído anteriormente, evitando cualquier control anticipado en el sentido justamente de la censura y la combinación justamente de estos principios que estamos mencionando aseguraría que la autonomía editorial, ¿no es verdad? Esto es lo que nosotros necesitamos justamente a partir de los medios de comunicación, que se vaya garantizando esta autonomía y asimismo el acceso libre a la información pública, de manera que podamos tener nosotros una prensa plural. Otros conceptos fundamentales. Tenemos, por ejemplo, el concepto de responsabilidad ulterior. Conforme al artículo 107 que hemos leído hace un momento, establece que todo comunicador debe responder por los efectos de sus contenidos. ¿Ya? No hay censura previa, pero sí consecuencias legales, ¿no? Eso es lo que nos dice la diapositiva también. La autorregulación, entendida como un mecanismo preventivo, nos sirve justamente como este mecanismo ético para garantizar qué cosa, la integridad profesional y consecuentemente la integridad de los medios. Ahora, a partir de ello, justamente tenemos diferentes instrumentos que justamente son el tema del avance de esta asignatura, como el caso del Código de Ética. El Código de Ética es el documento que regula la práctica periodística a partir de valores como veracidad, equilibrio, imparcialidad, que seguramente ustedes también han debido leer ya en los contenidos de la asignatura que hemos avanzado. Y estos contenidos y estos conceptos aseguran el ejercicio libre pero responsable del periodismo, integrando qué cosa moral, profesional y con lo que significa el cumplimiento del derecho constitucional garantizado en los artículos que hemos mencionado anteriormente. Otros conceptos fundamentales. Tenemos, por ejemplo, el concepto de pluralismo informativo. El pluralismo está exigido en el artículo 106, el parágrafo 3, ¿no? Y es una garantía para la condición de la diversidad de voces, ¿no? Que justamente se fundamentan en el desarrollo del debate público, como estamos aquí señalando en la diapositiva, y sustenta el derecho a estar informado. Derechos de la personalidad, ¿no? Establece o incluyen el honor, el derecho a la intimidad, a la reputación, etcétera, que están o deben estar garantizados, porque obviamente existe la normativa correspondiente, a efectos justamente de su protección. No los medios de comunicación ni los periodistas, bajo ninguna circunstancia, ¿no? A partir del ejercicio de su actividad profesional, puede considerarse la violación de estos derechos, ¿no? Que se llaman derechos contra el honor, ¿no? Es decir, no está, digamos, permitido los abusos comunicacionales, tradicionalmente como se mencionaría. Interés público.
El interés público justamente es el principio rector que estaría justificando la publicación de información sensible cuando cuando se contribuye justamente al bienestar colectivo, ¿no? Esto obviamente el interés público justificaría así la difusión de información sensible por su relevancia colectiva, pero siempre protegiendo, garantizando qué cosa, garantizando los derechos, ¿no es verdad? Los derechos individuales. Escenarios de aplicación. Bueno, con relación a los escenarios de aplicación, podemos mencionar los siguientes, ¿no? Por ejemplo, la investigación de corrupción. Justamente, si bien el artículo 106 protege la difusión de información verificable, ¿no? Pero siempre garantiza que se respeten y protejan los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Y esto obviamente es la base de la información verificable que debería existir en cualquier investigación de corrupción que se aplica justamente bajo este escenario. La cobertura judicial. El periodista debe evitar estigmatizar, ¿no? Siempre asumiendo que las personas tienen derechos, además de obligaciones, tienen derechos. Una de esas es justamente la presunción de inocencia, ¿no? Eso debe garantizarse como medios de prensa. No podemos justamente difundir alusiones ni acusaciones sin que haya existido, digamos, una base condenatoria, ¿no? De una determinada persona, porque se presume su inocencia, ¿no? Eso es importantísimo cuando vayamos aplicando dentro de estos ámbitos, ¿no? Otros escenarios de aplicación, la opinión crítica, ¿no? Bueno, aquí justamente sí podemos realizar la opinión críticamente contra cualquier persona que especialmente esté dentro del ámbito político, o sea, una figura pública. Pero no nos olvidemos, como mencionamos anteriormente, que existe responsabilidad ulterior, ¿ya? Es decir, no debemos incurrir en calumnia o injuria, ¿no? Justamente aplicando el principio de qué? De responsabilidad ulterior. Sátira política es una forma también de expresión periodística, comunicacional, es una forma válida, pero hay que verificar que esta sátira no incite al odio, no genere discursos de odio. Denuncia anónima. Bueno, la denuncia anónima nos plantea diferentes, vamos a decir así, dilemas éticos. No está expresamente regulada, ¿ya? Obviamente existe la protección del secreto de la fuente del periodista, ¿no? Pero la controversia fundamental es justamente la garantía de la veracidad. ¿Hasta qué punto, digamos, se puede dar credibilidad a cualquier tipo de denuncia anónima que va surgiendo en el camino, en el proceso, ¿no? Muchos obviamente pueden ser legítimos, pero muchos no. Pueden existir móviles, intenciones, a veces, o simplemente el hecho de desinformar, ¿no? Entonces, por eso les decía, hay que ver si estos dilemas justamente se van resolviendo con relación a las denuncias anónimas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos reales de aplicación, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso Peñaranda, ¿no? En Bolivia, que justamente fue un caso mediático donde se observó que presiones políticas justamente existieron con relación a la vulneración de estos derechos, ¿no? En este caso, que han ocasionado justamente que se motive como un caso emblemático, valga la redundancia, con relación a la censura. Otro caso es la suspensión de las radios comunitarias, ¿no? Donde se ha vulnerado el pluralismo informativo que está protegido justamente en el artículo 106 y existiendo, ¿qué cosa? Una discriminación mediática. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, el caso Ríos versus Venezuela, en la CIDH, ¿no? En la Corte Interamericana se declaró que el cierre de medios constituye una censura indirecta en ese momento, ¿no? Entonces, este cierre arbitrario que se generó justamente por el Estado venezolano fue un elemento, digamos, de base para poder determinar, además que sirvió como jurisprudencia para determinar que sí existe censura cuando se prohíbe justamente el caso de la difusión de estos medios. El caso de Guardian, ¿no? En el TDH, ¿no? Aquí el Tribunal Europeo, porque esto pasó en Europa, reconoció que la protección de las fuentes periodísticas es parte constitutiva del derecho a la información.
¿ya? Entonces, en el caso de Guardian, por ejemplo, existió hasta cierto punto, se volvió mediático y también en el ámbito legal por el tema de las fuentes, ¿no es verdad? Entonces, hasta qué punto las fuentes podían o no podían ser protegidas y justamente se falló en términos jurídicos que las fuentes son parte del derecho, la protección de las fuentes son parte del derecho a la información. Bueno, ahora vamos a ver un poco la ley de imprenta que lo tienen, bueno, ustedes disponibles también en la plataforma, está ahí, lo van a descargar, la ley de imprenta boliviana. Esta ley de imprenta es bastante antigua, ¿no? Miren, data de 1925, pero de todas maneras sigue vigente, ¿ya? No ha sido abrogada, está vigente, ¿no? Aunque no es una normativa antigua, está vigente. ¿Qué nos dice? Nos dice, por ejemplo, el artículo 1 de esta ley dice, todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa sin previa censura, pero será responsable del abuso de la libertad en los casos y las formas determinadas por la ley. ¿Qué significa esto? Que esta disposición que está en el artículo 1, que es la base justamente del desarrollo de esta ley, establece justamente el principio de libertad sin censura previa y responsabilidad posterior, ¿no? Por eso aquí en la diapositiva decimos, establece sanciones posteriores a publicaciones que dañen el honor en el orden público, ¿no? Ahora, esto se anticipa a la doctrina de la responsabilidad ulterior, que fue posterior a al establecimiento de esta norma, regulando qué cosa, los contenidos impresos y los abusos que lesionen el honor, la moral o el orden público en el sentido legal, ¿no? Entonces, el ámbito de aplicación justamente en su momento fue a medios gráficos, impresos y publicaciones escritas. Ahora, una cosa que no debemos confundir, si se dice, por ejemplo, sanciones, no piensen que la ley de imprenta tiene un efecto sancionatorio en el sentido del Código Penal, por ejemplo, ¿no? Con reclusión o con multas, no, multas pecuniarias, no. La ley de imprenta establece un marco deontológico en el cual se establece, por ejemplo, bajo esta normativa, algunos tipos de sanciones más de carácter administrativos o con relación al gremio. ¿Ya? Ese es el ámbito de aplicación de esta ley que está justamente regulada para este tipo de actividades periodísticas. El jurado de imprenta y delitos tipificados. Bueno, este código también establece, a partir justamente de los artículos 22 y siguientes, que existe o puede existir la constitución de un tribunal especial para ciertos tipos de delito, ¿no? Por eso dice aquí, el jurado de imprentas se constituye en un tribunal civil especial que juzga delitos de imprenta, pero tiene un carácter más ciudadano. A ver, les menciono el artículo 22, dice, los delitos de imprenta serán juzgados por un jurado compuesto de ciudadanos cuya misión será declarar si existe o no delito en la publicación, ¿no? O sea, tiene un carácter ciudadano civil, ¿no? ¿Esto para qué? Justamente para evitar cualquier tipo de presión política en juicios contra periodistas. No nos olvidemos que la actividad, por ejemplo, de la investigación periodística puede afectar intereses, ¿no? De intereses de grupos de poder o grupos políticos que justamente viendo afectados sus intereses pueden recurrir a la justicia ordinaria para callar. Entonces, por eso también esta ley de imprenta se ha establecido para garantizar ese ejercicio, ¿no? Y decir, en el ejercicio de la profesión periodística, ¿no? Yo solicito que se me realice un proceso vía la ley de imprenta, no vía penal, bueno, salvo que haya existido delitos de ese orden, ¿no? ¿A efectos de qué? Para efectos de que el tribunal de imprenta pueda emitir su opinión y decir sí, ha estado en el ejercicio de sus funciones o decir no, efectivamente este señor ha sobrepasado el ámbito de su actividad periodística o señora y al final van a tener que responsabilizarse, ¿no? Bueno, dice también que esta ley eh, considera delitos la instigación al desorden y la ofensa a instituciones públicas mediante publicaciones, es decir, su ámbito de aplicación también está regulado bajo esos ámbitos, ¿no? De lo que significa la instigación. Responsabilidad posterior y crítica institucional. Bueno, hemos hablado bastante de la responsabilidad posterior, que justamente habíamos mencionado, está garantizado o armonizado a partir de lo que significa el artículo 107 de la Constitución Política del Estado. Ahora, ¿qué significa esto?
La crítica a autoridades se dice que está permitida, ¿no? Pero lo permite, mientras se base ¿qué? En hechos comprobables. Pero prevé también sanciones cuando el ataque carecería de algún fundamento, alguna base probatoria, ¿no? Obviamente este principio coincide con estándares internacionales que desaconsejan el uso del derecho penal como instrumento de censura política, especialmente para el ámbito periodístico, ¿no? Entonces, justamente esto significa evitar usos represivos posteriores, ¿no? Por eso el ámbito de la amplitud de esta ley es fundamental justamente para lograr que se garantice el derecho de los periodistas a su actividad. Vamos a ver ahora otros conceptos fundamentales con relación a la ley de imprenta, ¿no? Algunos conceptos que son relevantes en el sentido justamente de definir qué alcance tiene a nivel periodístico y a nivel legal. ¿Qué significa delito de imprenta? Publicación escrita que lesiona el honor o la estabilidad pública, ¿no? Social, mediante medios impresos, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería la definición de un delito de imprenta, ¿no? Lesionando algún derecho fundamental, honor y reputación personal. Bueno, estos son bienes jurídicos en términos legales tutelados frente a cualquier posible falsedad, ¿no? Que se pudiera realizar. Por eso dice, ponemos en la diapositiva, que son bienes protegidos frente a cualquier calumnia, difamación, injuria en medios gráficos, impresos, etcétera, ¿no? Entonces, está garantizado también como un concepto fundamental, esa es la definición dentro de lo que significa la ley de imprenta. ¿Qué significa ahora jurado especial, que hemos hablado también anteriormente? Es una instancia no judicial que protegería la libertad de expresión a partir justamente de qué? De la garantía de juicios imparciales, sin interferencias, injerencias estatales, privadas, etcétera. Ese es un poco, digamos, el ámbito de lo que significa el concepto de justicia especial o de jurado especial. Otros conceptos fundamentales. Responsabilidad punitiva posterior. ¿Qué entendemos por eso? La sanción legal después de haber difundido algún contenido con carácter lesivo que haya afectado algún derecho fundamental. Crítica institucional versus delito. La diferencia entre ambas, la crítica se protege, ¿ya? Pero si incurre en falsedades o agresiones sin justificación, ya se constituye un delito. Ofensa escrita, expresión que accede al debate, ¿no? Estaríamos hablando de un debate, ¿ya? Afectando qué cosa? Afectando la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de ofensa escrita, algún tipo de agresión, ¿no? Y obviamente es importante garantizar aquí el equilibrio entre el derecho a informar y la protección de los derechos de las personas, ¿no? Eso justamente tiene que ver en el ámbito de ese concepto. Ámbitos de aplicación o escenarios de aplicación. Por ejemplo, publicación de una columna que atribuye un delito sin pruebas, ¿ya? O una editorial con lenguaje insultante, se puede tipificar justamente como injuria, ¿no? Y puede constituir como calumnia o injuria, justamente ser de efectos sancionados, no solamente bajo la ley de imprenta, sino también bajo el Código Penal, ¿ya? ¿No? La diferencia, otra vez reitero, entre el Código Penal y la ley de imprenta es que el Código Penal sí tiene fines sancionatorios como la privación de libertad. El código o la ley de imprenta no puede establecer ese tipo de atribuciones, por ejemplo, la privación de libertad. Es más de carácter administrativo y, reitero, un poco de la protección de los derechos de los periodistas y los comunicadores. Pero, obviamente, si se incurren delitos, entonces la ley de imprenta no puede hacer más nada, ¿no? La difusión de información que daña la reputación sin interés público, ¿no? Por ejemplo, la sátira, bueno, podemos utilizar sátiras políticas, ¿no? Pero, obviamente, si es un ataque injustificado, ¿no? Carece de una base documental, estamos hablando de difamación. Entonces, ya no. La ley de imprenta, obviamente, va a sancionar que no está protegido, no protegen delitos y se va a pasar al ámbito penal. Bueno, otros escenarios de aplicación editorial con lenguaje insultante, decíamos, hacia una autoridad.
puede considerarse más como una injuria, ¿no? Si no habría un análisis crítico. Sátira política, ¿no? Está protegida siempre y cuando no incurra en algún tipo de falsedad o ataque injustificado. Bueno, reproducción, otros escenarios de aplicación, reproducción de acusaciones sin verificar, ¿no? Si es responsabilidad del medio, si las presentaría como verídicas, es decir, no se ha tomado el medio la molestia de verificar y consiguientemente lo ha difundido así, el medio se responsabiliza. La responsabilidad, dice, se activa cuando el origen del contenido sea externo, si no se hace la advertencia adecuada. ¿Qué significa esto? Significa que el medio de comunicación, si no le consta una información, no puede afirmar, ¿no?, que el origen sea verídico. Si lo hace, obviamente la responsabilidad ya es del medio. Siempre tendríamos que mencionar y decir la presunta comisión del delito, el presunto hecho, obviamente para que no se active esta responsabilidad en el medio. Bueno, algunos casos mediáticos, por ejemplo, caso Wilson García Mérida, que justamente fue demandado por difamaciones a partir de una columna crítica, ¿no? Entonces, este fue un caso, digamos, paradigmático sobre la protección del honor frente a lo que significa la prensa, ¿no? Entonces, obviamente, un caso importante. García Linera, ¿no? En el 2016 amenaza de aplicar la ley de imprenta contra periodistas, ¿no? Y que justamente lo hizo García Linera y esto se denunció como un intento de intimidación, ¿no? Generó justamente la ley de imprenta, este tipo de denuncias a efectos justamente de que se proteja, se respete, se garantice el ejercicio de la ley de los periodistas y comunicadores y no reciban amenazas, ¿no es verdad?, por la actividad periodística, ¿no? García Linera, me refiero al expresidente Álvaro García Linera, ¿no? Otros casos emblemáticos de aplicación internacional de lo que estamos mencionando. El caso Jorge Lanata en Argentina, un periodista famoso de Argentina, ¿no? Fue demandado por imputación sin pruebas sólidas, ¿no? O sea, es decir, atribuir delitos sin pruebas y reafirmando qué cosa en este caso, ¿no? La exigencia de un rigor informativo. No podemos, ¿eh? No podemos atribuir delitos a nadie y menos sin las pruebas correspondientes. Ni siquiera en este caso en Bolivia no somos jueces, ¿no? En el caso del país en España, un tribunal reconoció la legitimidad de la crítica cuando existe interés público, ¿no? Consolidando el estándar, digamos, en este caso europeo, de proporcionalidad entre libertad de prensa y de reputación, ¿no? Entonces, un poco, digamos, acá también los aludidos fueron, utilizaron recursos legales frente a una crítica, ¿no? Severa, ¿no? Que eso lo llamaron así de ese momento. Pero la justicia falló a favor del medio, ¿no? Y dijeron, bueno, hay un interés público de por medio y en consiguientemente está dentro del ámbito de la libertad de prensa, ¿no? Eso fue, digamos, también un caso paradigmático. Delitos contra eh, la libertad de prensa, ¿ya? Bueno, el Código Penal establece o sanciona actos que afectan el ejercicio de la libertad del periodismo. Así, por ejemplo, tenemos el artículo 296. ¿Qué nos dice el artículo 296? Voy a hacer la lectura del Código Penal. Dice, el que por medio de violencia o amenazas impidiere o estorbare la libre emisión del pensamiento por la prensa, radio, televisión u otros medios de difusión, dice, será sancionado con reclusión de 1 a 5 años, ¿no? Consiguientemente, el artículo 296 protege la emisión del pensamiento por medios de difusión, ¿no? Es decir, los está protegiendo frente a cualquier tipo de obstaculización física, técnica o administrativa que estaría limitando justamente la difusión de estos contenidos. Bueno, también tenemos el artículo 162. Voy a hacer una lectura literal del texto, ¿no? ¿Qué nos dice este artículo? Este artículo nos dice el que de palabra o por escrito en forma pública injuriare, calumniare o difamare a un funcionario público, ¿no?, por razón del ejercicio de sus funciones, será sancionado con reclusión de 1 mes a 2 años. Entonces, este artículo penaliza la crítica hacia funcionarios públicos. Bueno, lo común que se denomina es el desacato.
está concebido, obviamente, de acuerdo a lo que estamos leyendo, para proteger a la función pública, ¿no? Sin embargo, se puede armonizar este artículo con el artículo 107 de la Constitución Política, que hace un momento lo analizamos, en el sentido de que de garantizar la autorregulación y el derecho a la crítica pública, ¿no? O sea, cuando decimos autorregulación, también esto nos facilita, nos sirve en el ejercicio público porque nos advierte, nos dice, ¿no es verdad? No podemos realizar críticas sin pruebas, ¿no? Acusaciones sin pruebas, ¿no? Entonces, está armonizado dentro de la autorregulación que se menciona en este sentido. El artículo 300, ¿no? Vamos a ver un poco ahora con relación al artículo 300, que justamente nos dice que, voy a hacer una lectura, el que sin causa justificada revelare secretos que tenga conocimiento en razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, será sancionado, dice, con reclusión de 6 meses a 2 años. Este justamente, ¿qué es lo que hace? Sanciona la divulgación de secretos sin autorización, inclusive en sentidos periodísticos, ¿no? Eh, ¿Qué estamos haciendo con este artículo? ¿Qué se realiza? La protección de la información clasificada confidencial, ¿ya? No estableciendo obviamente ninguna excepción incluso al ámbito periodístico. Ahora, podría estar en tensión obviamente con el principio de interés público, ¿no? Eh, bueno, de todas maneras, este artículo, si bien estaría, digamos, en tensión, en conflicto, ¿no? En colisión contra una garantía de los medios de prensa, sin embargo, la jurisprudencia y doctrina internacional sostiene justamente que el interés colectivo puede prevalecer sobre el secreto cuando se trata de denunciar corrupción o violaciones de derechos humanos. Entonces, si bien este artículo establece, digamos, que no se pueden divulgar secretos, etcétera, sin autorización, pero en el caso de que existan violaciones a los derechos humanos o algún tipo de un acto grave, agravante, entonces obviamente tendríamos, digamos, los elementos suficientes como para poder hacerlo. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no es verdad? Hay que justificar también. Por razones de Estado, algunos información es clasificada y nosotros tendríamos que justamente recurrir o agotar las instancias correspondientes ya para efectos de que se pueda, digamos, establecer o garantizar ello. Artículo 296. Eh, bueno, el artículo 296 dice impedimento a la libre omisión, ¿ya? Dice, se sanciona todo acto que impida o obstaculice la libertad, la libre expresión por medios comunicacionales. Es decir, aquí no tendría, estamos garantizados, ¿no? En el ejercicio de las funciones de los periodistas a que se nos garantice justamente y se nos dé el acceso a la libre expresión y difusión, ¿no? Está un poco consolidando esto. Y esto obviamente incluye qué cosa, esto sancionatorio, violencia física, bloqueos técnicos, logísticos o administrativos que podrían impedir nuestro ejercicio, ¿no es verdad? Y esto obviamente es un artículo que protege tanto a los periodistas como a los medios de comunicación, ¿ya? Eso es, digamos, lo relevante en este sentido. Artículo 162, un poco hemos analizado ya justamente a partir de lo que significa la parte del desacato, ¿no es verdad?, del funcionario público, lo vamos a pasar, la divulgación de los secretos también. Ahora hay algunos conceptos fundamentales que sí es importante justamente establecer, ¿no? Por ejemplo, unos conceptos que estamos aprendiendo a partir de lo anterior es la obstrucción informativa, ¿no? ¿Qué se llama, cuál sería la definición o la concepción de la obstrucción informativa? La conducta que impediría la circulación de contenidos comunicacionales. Entonces, cada vez que existe eso, estamos hablando de una obstrucción. Censura indirecta. Entonces, aquí hablamos de restricciones encubiertas, ¿no? Presiones económicas, por ejemplo, o técnicas, o cualquier tipo de presión que podría justamente encubrir directamente la censura hacia los medios de comunicación o hacia los periodistas. Se llama censura indirecta, ¿no? Criminalización del discurso político.
Entonces, acá justamente es cuando se activan diferentes recursos del sistema penal contra opiniones o denuncias legítimas. Obviamente, estamos en un ámbito, cuando hablamos de esta criminalización del discurso, estamos hablando en un ámbito donde no existen la garantía ni el respeto a los derechos fundamentales de los periodistas. Hablamos de esto cuando obviamente ya el Estado o los grupos de poder incurren bajo este tipo de, digamos, sanciones a efectos de acallar la opinión o las denuncias, ¿no? Que estarían dentro del ámbito requerido para la libertad de expresión. Información reservada, también hemos hablado hace un momento en algunos de los artículos, son documentos clasificados cuya revelación sin autorización obviamente pueden constituir un delito. Hay que tener cuidado con eso, pero siempre con la salvedad de lo que les he mencionado hace un momento, ¿no? Podría existir en algún momento si es que se tratara, digamos, de delitos contra la humanidad o delitos graves de corrupción, obviamente se justificaría esta revelación, ¿no? Pero obviamente tenemos que recurrir bajo los diferentes escenarios normales, ¿no? En relación a lo jurídico. Bloqueo, también otros escenarios de aplicación ahora relacionado con lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el bloqueo de acceso a la cobertura sin justificación, si nos bloquearan, ¿cómo se aplica lo que estamos aprendiendo? Bueno, llamando al artículo 296 como una posible infracción, ¿no? Que estarían restringiendo los medios sin una base legal. Eso sería la base de nuestra defensa. Demandas por desacato, ¿no? Tras denuncia fundamentada. Bueno, aquí lo que nosotros podemos hacer es, obviamente, a partir del interés público, podríamos justificar la necesidad, obviamente, de denunciar a algún funcionario público, por ejemplo, en algún acto posible de corrupción. Esto obviamente que sea debidamente demostrado, ¿no? Y bajo el principio de proporcionalidad, es decir, el derecho a la defensa justamente de la persona afectada o aludida, ¿no? Entonces, obviamente, todos estos elementos que estamos hablando dentro de los ámbitos de aplicación, ¿ya? Tienen, digamos, sus bases en las normas legales que hemos mencionado, pero también hay que ver hasta qué punto nos facilita, nos posibilita sin restringir el ejercicio, digamos, de la libertad de prensa. ¿Ya? Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo, ya tenemos menos de un minuto para que se cierre la sesión en el Zoom. A ver, no sé si está todo claro, si se ha comprendido. A ver, compañera Milenka, Licenciado, buenos días. buenos Sí, días. está entendible el tema. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a, por ahora, bueno, y dado que existe la tolerancia por el circular, vamos a quedar por hoy aquí. Como estoy grabando la clase, lo voy a subir al YouTube y luego lo vamos a difundir justamente a través de, ¿cómo se llama? Luego, posteriormente.